Antes de que la lluvia existiera, antes de que los océanos cubrieran continentes enteros, antes de que la historia humana comenzara a contarse en ruinas y cenizas, el mundo era otro, un planeta irreconocible para nosotros, más verde, más grande, más peligroso, más corrupto y también más glorioso. Así era la vida en el mundo antes del diluvio, un mundo que la Biblia describe solo en fragmentos, pero que dejó huellas profundas en mitos, leyendas y textos antiguos repartidos por toda la tierra. Imagina despertar cada día bajo un cielo cubierto por una neblina luminosa constante. No había estaciones, no había tormentas, no había lluvia. Génesis 2:5 dice que Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra y que un vapor subía del suelo y regaba toda la faz del campo. El planeta estaba envuelto en una capa que lo protegía como un invernadero perfecto. La temperatura era estable, la vida vegetal crecía sin límite, árboles tan altos que su copa se perdía en la bruma, helechos de más de 15 metros formando techos naturales, troncos tan gruesos que 20 hombres tomados de la mano no podían rodearlos. Caminar en ese mundo no era caminar por un bosque, era moverse dentro de una catedral viva. La luz no venía del sol directo, sino filtrada, suave, constante, como si el cielo mismo estuviera cubierto por un velo. Familias enteras vivían dentro de troncos huecos. Para recolectar frutos se necesitaban cuerdas, equipos, horas de escalada. La abundancia era tal que el hambre no era un problema, al menos no para los humanos comunes. Porque el verdadero problema caminaba sobre 4 patas o sobre 2 gigantescas. El suelo temblaba sin aviso. Manadas enteras de criaturas colosales se desplazaban entre los árboles. El libro de Job, capítulo 40, describe una bestia llamada Behemoth, cuya fuerza estaba en sus lomos y cuyos huesos eran como tubos de bronce. Muchos estudiosos creen que no era una metáfora, era una descripción. Animales de tamaños imposibles pastaban tranquilamente cerca de aldeas humanas. Su excremento formaba montículos humeantes que fertilizaban la tierra, pero nadie se acercaba. El olor era insoportable y el riesgo mortal. Y no solo había bestias terrestres, reptiles voladores y aves gigantes surcaban los cielos. Algunas pescaban en los ríos, otras descendían sobre aldeas para llevarse animales y a veces niños. Por eso las casas tenían techos reforzados, por eso nadie caminaba solo al atardecer. Por eso sobrevivir requería atención constante. Génesis dice que el hombre debía dominar la creación, pero dominar algo de 20 toneladas no era una tarea sencilla. Aún así, los animales no eran el mayor terror del mundo antidiluviano. El verdadero quiebre ocurrió el día en que los humanos miraron al cielo y vieron luces descender. No eran meteoros, no eran relámpagos, eran movimientos controlados, intencionales. Bajaban directamente hacia las ciudades. Textos antiguos los llaman los vigilantes. El libro de Enoc los describe con detalle. No llegaron ocultándose, bajaron en plazas públicas, entraron en aldeas como si siempre hubieran sido dueños del lugar. Lo primero que impactaba era su altura, 2,5 metros, tal vez 3, pero eso era lo de menos. Su piel parecía emitir una luminosidad tenue, como metal caliente reflejando luz. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Hablaban todos los idiomas, conocían nombres, sabían secretos familiares que nadie había contado jamás, y ofrecían regalos imposibles de rechazar. Semillas que crecían en la mitad del tiempo, conocimientos sobre estrellas y planetas, técnicas de metalurgia avanzada, plantas medicinales, secretos de la naturaleza. El libro de Enoc incluso da nombres. Azazel enseñó a fabricar espadas, cuchillos, escudos. Shemi Yasa enseñó hechicería. Baraquiel reveló la astrología. En una sola generación, la humanidad dio un salto tecnológico que habría requerido milenios.
Pero nada fue gratis. Génesis 6 lo dice sin rodeos. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres las que quisieron. No fue romance, fue dominación. Familias enteras observaban impotentes cómo sus hijas eran elegidas por seres que no podían enfrentar. Y cuando esas uniones ocurrieron, algo se rompió en la biología humana. Los embarazos no eran normales, los partos eran violentos, muchas mujeres no sobrevivían. Los bebés nacían midiendo cerca de 1 metro, abrían los ojos de inmediato. Algunos textos dicen que iluminaban el ambiente. No eran niños, eran híbridos. Génesis los llama Nefilim, gigantes. Crecían a una velocidad aterradora. A los 6 meses caminaban, a los 2 años tenían fuerza de adulto. Rompían puertas sin querer, mataban animales jugando. No por maldad, sino porque no entendían su propia fuerza. A los 10 años superaban los 3 metros, de adultos alcanzaban 4 metros o más. Arrancaban árboles jóvenes como palillos, levantaban rocas que 10 hombres no podían mover. Pero el verdadero horror no estaba en el cuerpo, sino en la mente. Aprendían rápido, comprendían conceptos complejos, pero no sentían empatía. El libro de Enoc dice que devoraban el trabajo de los hombres, consumían las cosechas, luego los animales, luego a las personas. Veían a los humanos como recursos, como ganado. Cuando crecieron, ya no quisieron ser hijos, quisieron ser reyes, gigantes con hambre insaciable y fuerza absoluta. Génesis los llama hombres de renombre, celebridades, ídolos. Construyeron palacios de piedra, exigían tributos, grano, oro, mujeres. Estatuas colosales fueron levantadas en su honor, templos, sacrificios, una jerarquía brutal. Ellos arriba, la humanidad abajo, y el hambre seguía creciendo. El problema que nadie pudo resolver en el mundo antes del diluvio fue simple y aterrador al mismo tiempo. El hambre de los gigantes no tenía límite. Un solo Nefilim consumía en un día lo que 100 hombres no podían producir en semanas. Al principio exigieron tributos, grano, rebaños, frutas. Luego vaciaron los campos completos. Cuando ya no quedaban animales suficientes, algo cambió en su mirada. El libro de Enoc lo dice sin adornos. Cuando los hombres ya no pudieron sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos. El canibalismo no comenzó en secreto, se volvió ritual, público. Altares fueron levantados donde personas eran sacrificadas delante de multitudes paralizadas por el terror. La sangre corría por las plazas de piedra. Niños crecían viendo cuerpos despedazados como espectáculo cotidiano. La vida humana perdió todo valor. Génesis describe ese estado con una sola palabra hebrea: jamás. Violencia injusta, opresión absoluta, crueldad sistemática. Los cuerpos quedaban en las calles. Nadie los enterraba. Algunos eran devorados por animales alterados. Otros simplemente se pudrían bajo la neblina constante del mundo antediluviano. La Biblia dice que toda la imaginación de los pensamientos del corazón del hombre era solo mala continuamente. No era un mal ocasional, era un estado permanente de conciencia, una sociedad psicópata funcionando sin freno. Las leyendas de titanes devorando humanos no nacieron de la imaginación, eran memorias distorsionadas de aquel tiempo. Siglos después, Goliat, con casi 3 metros, sería apenas un eco genético de ese pasado monstruoso, un recuerdo degradado de lo que una vez dominó la tierra. Pero los gigantes no eran los únicos responsables del colapso. Sus padres, los vigilantes, continuaban enseñando secretos prohibidos, y los humanos comunes comenzaron a manejar conocimientos para los que no estaban preparados. De repente, una sociedad que apenas había salido de la piedra y la madera accedió a metalurgia avanzada, armas letales y prácticas ocultas en una sola generación. El libro de Enoc detalla esta transferencia. Azazel enseñó a fabricar espadas que no perdían filo, cuchillos diseñados para matar con eficiencia, corazas y escudos que transformaron conflictos tribales en guerras industriales.
Antes las disputas se resolvían con fuerza bruta, después con exterminio organizado. La mortalidad se disparó, pero Azazel no enseñó solo a matar, enseñó a seducir. Reveló el uso de metales para ornamentos, brazaletes, collares, el antimonio para pintar los ojos. Parece trivial hoy, pero en ese mundo fue revolucionario. La vanidad se convirtió en un arma. Mujeres competían por la atención de dioses caídos. Hombres competían por estatus visual. La apariencia reemplazó el carácter. Shemiasa enseñó hechicería, el uso de raíces, sustancias que alteraban la conciencia, prácticas para abrir puertas mentales que nunca debieron abrirse. Barakel enseñó astrología. Las personas dejaron de mirar al Creador y comenzaron a guiar su vida por estrellas y constelaciones. La adoración se desplazó del cielo invisible a los cuerpos celestes visibles. Génesis 4 confirma esta explosión cultural. Tubal-Caín surge como el maestro de todos los artífices de bronce y hierro. Jubal crea instrumentos musicales complejos. La música llenaba las ciudades día y noche. Ritmos hipnóticos, fiestas interminables. El sonido nunca se detenía. La reflexión desapareció. Era entretenimiento constante para anestesiar la conciencia. Era como darle un reactor nuclear a un niño. El poder estaba ahí, pero no la madurez moral para usarlo. Tenían ciudades amuralladas, armas avanzadas, entretenimiento continuo, manipulación biológica. Eran tecnológicamente brillantes, pero espiritualmente muertos. Y esa tecnología creó una división profunda en la humanidad. Dos mundos coexistían en el mismo planeta, dos caminos opuestos. De un lado, la civilización de Caín. Génesis dice que Caín construyó la primera ciudad y la llamó Enoc. Imagina una metrópolis antediluviana, murallas de piedra bruta, portones de bronce pulido, torres de vigilancia observando el horizonte. Dentro el ruido era ensordecedor, forjas golpeando metal día y noche, música constante, comercio, prostitución ritual, cultos a gigantes. Era un lugar de lujo y miedo. Fuera de esas ciudades, en montañas y llanuras altas, vivía otro grupo, el linaje de Set. Génesis 4:26 dice que en los días de Enós se comenzó a invocar el nombre del Señor. Eligieron el camino contrario. No construían ciudades, vivían en tiendas, eran nómadas, rechazaban la tecnología bélica y la hechicería, no tenían ejércitos, no tenían gigantes como reyes, tenían memoria. Memoria del jardín, de Adán, de la promesa de redención. Por generaciones esa separación mantuvo viva la humanidad original, pero la barrera no duró para siempre. Génesis 6:2 dice el momento del quiebre. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Muchos interpretan esto solo como ángeles, pero hay una capa humana aquí. Los hombres del linaje de Set miraron hacia las ciudades de Caín. Vieron el lujo, la música, el poder, las mujeres con los ojos pintados, la técnica enseñada por Azazel. Descendieron de las montañas, cambiaron la simplicidad por comodidad, la santidad por seducción, se mezclaron, y cuando cayó la última barrera, la maldad concentrada se esparció como un virus por toda la tierra. El diluvio no vino porque algunos eran malos, vino porque hasta los buenos se corrompieron. Pero mientras la moral humana colapsaba, algo aún más grotesco ocurría lejos de la vista común. Génesis 6:12 dice algo inquietante. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. No dice solo la humanidad, dice toda carne. La palabra hebrea kol basar significa toda materia biológica y el verbo shahat significa deformar, arruinar la función original. Textos antiguos como el libro de Faser y Jubileos amplían esto. Hablan de mezcla de semillas entre especies, lo que hoy llamaríamos manipulación genética. Para ellos era una violación directa del orden de la creación. Génesis 1 estableció que cada ser debía reproducirse según su especie. Esa barrera fue rota, y el resultado fue un mundo de pesadilla. Criaturas que no encajaban en ningún ecosistema,
animales atrapados entre dos naturalezas incompatibles, dolor constante, agresividad extrema. La cadena alimentaria colapsó. Nada ocupaba su lugar correcto. Las mitologías del mundo conservan ecos de esto: centauros, quimeras, minotauros, esfinges, no como fantasía, sino como recuerdos distorsionados. ¿Y si esas estatuas no fueran imaginación, sino retratos? La Tierra se había convertido en un laboratorio sin ética, sin freno. El código de la vida estaba contaminado, irreversiblemente alterado. Y mientras todo esto ocurría, algo comenzó a cambiar en el cielo, algo que nadie entendía, algo que jamás habían visto. El sistema perfecto empezó a fallar. Durante miles de años, el mundo había sido estable. No existían estaciones, no existía el frío. El clima era uniforme, controlado por aquella capa que envolvía la Tierra como un escudo. Por eso lo que comenzó a suceder en el cielo resultó más aterrador que cualquier gigante. Al principio fue sutil, casi imperceptible. La luz dejó de ser tan uniforme. La neblina constante empezó a abrir claros. El sol se volvió más intenso en algunos momentos y más débil en otros. Luego ocurrió algo que ningún ser humano había experimentado jamás. Un escalofrío recorrió la piel. No era miedo, era temperatura. Por primera vez, el cuerpo humano sintió frío. Personas que habían vivido siglos en un clima perfecto vieron su propio aliento condensarse en el aire. Nadie sabía qué estaba pasando. No existía lenguaje para describirlo. El viento apareció, no como una brisa suave, sino como corrientes irregulares, frías, inquietantes. Árboles gigantes comenzaron a crujir. La vegetación exuberante empezó a mostrar señales de estrés. Algo estaba fallando en el sistema que sostenía el mundo. Génesis 2 había dicho que antes no llovía. El ciclo del agua era distinto. La tierra se regaba desde abajo. Por eso, cuando nubes oscuras comenzaron a reunirse en el cielo, el impacto visual fue inmediato. No eran como la neblina habitual, eran densas, grises, pesadas, bloqueaban la luz. El sonido llegó después, un estruendo seco que hizo temblar el suelo. Trueno. Nadie sabía qué era. Animales gigantes se inquietaron, las aves huyeron. Los humanos miraban al cielo paralizados, y entonces cayó la primera gota. Al principio fue curiosidad. Algunas personas extendieron las manos. Nunca habían visto agua caer del cielo. Pero la curiosidad duró segundos, porque esa gota fue seguida por miles y luego millones. Génesis 7 describe el evento con una precisión inquietante. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos fueron abiertas. No fue solo lluvia, fue una liberación total de agua desde dos direcciones, arriba y abajo. El suelo comenzó a abrirse, fuentes subterráneas brotaron con una fuerza brutal, grietas se formaron, agua a presión salió disparada como géiseres gigantes, la corteza terrestre se fracturó, mientras el cielo descargaba sin pausa. Los ríos se desbordaron en minutos, valles completos desaparecieron en horas, ciudades construidas en zonas bajas fueron las primeras en caer. Las murallas que habían sido diseñadas para proteger se transformaron en trampas mortales. El agua entraba pero no salía. Las metrópolis antediluvianas se convirtieron en enormes tumbas líquidas. Los gigantes corrieron hacia las alturas, arrancaban árboles para usarlos como armas o apoyo. Algunos intentaron trepar montañas, otros entraron en pánico. La fuerza no servía contra el agua. Los animales alterados chillaban. Criaturas híbridas se ahogaban sin encontrar refugio. El caos era absoluto. Los vigilantes no descendieron a salvar a nadie. Los dioses que habían prometido conocimiento y poder no aparecieron. El cielo estaba cerrado para ellos. El libro de Enoc dice que fueron encadenados y reservados para juicio. Los humanos quedaron solos con las consecuencias. Mientras el mundo se deshacía, en medio del estruendo del agua y los gritos, algo impensable sucedía en silencio. Una estructura de madera, gigantesca, rectangular, sin velas ni timón, comenzaba a flotar.
Durante décadas, un hombre llamado Noé fue motivo de burla. Predicaba justicia en un mundo que no creía en la justicia. Construía un barco en un planeta donde nunca había llovido. Génesis 6:9 dice que Noé caminaba con Dios. Era diferente. No era perfecto, pero era íntegro en sus generaciones. No solo moralmente, genéticamente. Mientras toda carne se corrompía, Noé permaneció intacto. Por eso fue elegido, no para salvar una civilización, sino para preservar la vida original. Cuando llegó el momento, una puerta se cerró. No fue Noé quien la cerró. Génesis dice que Jehová cerró la puerta. El mundo exterior quedó fuera. El sonido del agua lo cubrió todo. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no se detuvo. El nivel del agua subía sin pausa. Montañas desaparecieron. Bosques enteros quedaron sumergidos. Los gigantes finalmente se hundieron. Sus palacios colapsaron. Sus estatuas se partieron. La mayor civilización que jamás existió fue borrada en semanas. Y luego, silencio. 150 días las aguas prevalecieron sobre la tierra. No quedaba nada reconocible, solo agua hasta donde alcanzaba la vista. El mundo antediluviano, con toda su tecnología, violencia y corrupción, había desaparecido. Cuando las aguas finalmente comenzaron a retroceder, no fue de inmediato, no fue rápido. Fue lento, pesado, como si la tierra misma estuviera respirando después de una cirugía brutal. Génesis 8 dice que Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas disminuyeron. Las fuentes del abismo se cerraron, las compuertas del cielo se detuvieron. El sistema que había colapsado fue estabilizado a la fuerza. Durante meses, el arca flotó en un mundo sin referencias. No había ciudades, no había montañas visibles, no había árboles sobresaliendo, solo agua, silencio y memoria. Dentro del arca no había celebración, había espera. El olor de los animales, el crujir de la madera, el sonido constante del agua golpeando el casco. La humanidad reducida a una sola familia. Cuando finalmente el arca se detuvo, lo hizo sobre los montes de Ararat. No fue una llegada triunfal, fue un aterrizaje pesado, un golpe seco que marcó el fin de una era. Noé esperó, envió un cuervo, luego una paloma. La primera no regresó, la segunda volvió sin nada, la tercera regresó con una hoja de olivo. Vida, pero mínima. Cuando la puerta se abrió, el mundo era irreconocible. El clima había cambiado para siempre. Génesis 8:22 declara que desde ese momento existirían siembra y siega, frío y calor, verano e invierno, algo que jamás había ocurrido antes. La capa protectora había desaparecido. El sol ahora golpeaba directamente. La radiación aumentó. La longevidad humana comenzó a caer drásticamente, de vidas de cientos de años a décadas. La Tierra ya no era el jardín descontrolado del pasado. Era un planeta herido, continentes desplazados, océanos formados, montañas levantadas por presión tectónica. La geografía actual nació del trauma del diluvio. Y algo más había desaparecido. Los gigantes, los Nefilim, los híbridos, la manipulación de toda carne. El laboratorio a cielo abierto fue cerrado. El código genético fue reiniciado. Dios hizo un pacto. Génesis 9. Nunca más destruiría la tierra con agua. El arco iris apareció por primera vez como señal visible de un acuerdo cósmico. Pero no todo fue borrado. Algunas cosas sobrevivieron, fragmentadas. El conocimiento no se perdió del todo. Los descendientes de Noé se dispersaron. Babel surgió poco después. La humanidad intentó reconstruir una unidad global sin Dios, otra vez, y fue detenida. Sin embargo, los recuerdos quedaron. Diluvios aparecen en más de 200 culturas antiguas: sumerios, babilonios, mayas, hindúes, chinos. Todos hablan de una gran inundación, de dioses, de hombres gigantes, de una civilización destruida por agua. No son copias, son ecos.
Las mitologías conservan las sombras del pasado. Titanes, semidioses, héroes de fuerza imposible, criaturas híbridas, no como fantasía, sino como trauma heredado. La humanidad no inventó esas historias, las recordó. Mal, pero las recordó. Y hay algo más inquietante. Jesús mismo hizo una comparación directa. Mateo 24:37. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué caracterizaba esos días? No solo violencia, no solo corrupción moral, sino una distorsión total del orden creado. Una mezcla de conocimiento avanzado con inmadurez espiritual, tecnología sin límites, poder sin diferencia. Hoy vivimos en un mundo que vuelve a jugar con la vida. Manipulación genética, hibridación, inteligencia creada sin conciencia, entretenimiento constante, violencia normalizada, vanidad extrema. La humanidad avanzando más rápido que su moral, exactamente el patrón antidiluviano. El diluvio no fue un mito, no fue una fábula, fue una intervención quirúrgica, una limpieza radical para preservar la vida, no un acto de odio, sino de contención. Si no hubiera ocurrido, nada humano habría sobrevivido. Noé no salvó al mundo, salvó la semilla, lo mínimo necesario para comenzar otra vez. Y aún así, la historia demuestra que el corazón humano no cambió, solo el escenario. El mundo antes del diluvio no era primitivo, era avanzado, brillante, violento, perdido. Y su destrucción fue tan completa que hoy nos cuesta creer que existió, pero las huellas están ahí, en la Biblia, en las leyendas, en la geología, en la memoria colectiva. La pregunta no es si el diluvio ocurrió, la pregunta es si estamos repitiendo el mismo camino, con más conocimiento y la misma falta de sabiduría. Porque la historia del mundo antes del diluvio no solo es pasado, es advertencia. Y ahora ya la conoces.